Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estás. Es un gusto que esté con nosotros. Les mando un saludo caluroso desde Costa Rica, a donde estamos. Como saben, estamos ubicados aquí en el Centro Carta de la Tierra en Educación para el Desarrollo Sostenible, que está ubicado en la Universidad para la Paz, y tenemos una cátedra UNESCO en Educación para el Desarrollo Sostenible, que está organizando esta serie de masterclasses durante este año. Y este masterclass que nos trae aquí hoy se decidió llamar Aprendiendo de los Pueblos Originarios, los principios del ser y el nuevo amanecer. Escogemos ese título para dar un título y hacer una convocatoria. Pero para este webinar vamos a tener el honor, la dicha de poder aprender y conversar con Mindahi Bastista, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Mindahi, por estar aquí. Quiero dar también las bienvenidas a todos que nos acompañan hoy, una vez más, de donde estén. Y como he mencionado, eso es un esfuerzo que hemos tenido este año para poder ofrecer un espacio de un masterclass de 2 horas por mes en español, también en inglés y otro en portugués. Así que les presento a Mindahi, una vez más muy agradecida, Mindahi, por haber aceptado estar con nosotros hoy. Mindahi es nacido en Tultepec, Lerma, México. Él es director del Programa de Naciones Originales en The Foundation y hasta julio del 2020 fue director del programa original de Caretakers del Centro para la Ética de la Tierra que está en Nueva York. Mindahi también es coordinador general del Consejo Regional Otomi Tolteca en México y ha sido sacerdote de ceremonia ritual Otomi Tolteca desde 1988. Mindahi tiene un doctorado en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y también tiene una maestría en ciencias políticas por la Universidad de Carleton en Canadá. Es interesante que él ha escrito sobre la relación entre el Estado y los pueblos indígenas y también sobre educación intercultural. Entonces, en ese espacio que nos trae aquí hoy, de 2 horas, vamos a conversar y reflexionar sobre qué podemos aprender de los pueblos originarios, sobre el principio del ser y cómo podemos encontrar ese espacio de introspección en nuestro día a día, muchas veces muy ajetreado, y cómo vivir e interactuar en armonía con la Madre Tierra. Pero antes, yo quisiera pedir a Mindahi que nos comparta un poco sobre él y sobre el pueblo Otomi Tolteca. Mindahi, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y a la vez invito a todos que nos acompañan hoy, si quieren y se sienten bien, de compartir su nombre y a dónde está ubicada en la cajita ahí en el chat box. Mindahi, por favor, cuéntenos un poco. Sabemos que has nacido en México, pero cuéntenos un poco a dónde has nacido y un poco también sobre el pueblo Otomi Tolteca. Antes que nada, quiero agradecer esta oportunidad de estar con ustedes en este masterclass. Y como ya escucharon, mi nombre es Mindahi Bastida. Soy del pueblo Otomí Tolteca y es un pueblo muy antiguo que proviene de la rama proto-otomangue, de las primeras lenguas que se iniciaron aquí en México, y que hay una relación incluso con las mayances, las lenguas mayances. Y el pueblo otomí está ubicado en el centro de México, desde las postrimerías del territorio del estado de Veracruz, pasando todos los centros, es decir, Hidalgo, Querétaro, más al norte Guanajuato,
San Luis Potosí, parte, pero sobre todo en Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Michoacán también hay presencia de comunidades otomíes, el sur de la Ciudad de México, por ahí por la Magdalena Contreras y más antiguamente en el Valle de México, completamente en esta zona. Y en el Estado de México, yo soy del Estado de México y el pueblo otomí pues tiene que ver con la presencia más antigua que el pueblo mexica azteca. Ellos llegaron aquí como en el año 1200 de esta era. Y para ser así sinceros, es un pueblo que ha permanecido en el tiempo y en el espacio y que pues soy orgulloso de ser parte de ello, aunque tengo también una relación profunda con el pueblo mexica azteca, porque incluso mis abuelos también hablaron el mexica, el náhuatl. Sin embargo, nos hemos dado la tarea de retomar y recuperar la lengua ancestral y sobre todo la lengua ritual. Entonces nací en una ¿Cómo comunidad, Mindaje, perdón, cómo se llama la lengua? aquí nosotros decimos ñato, pero es otomí. En cada región tiene una variante. Por ejemplo, en Tlaxcala, que no lo mencioné, que también hay comunidades otomíes a las orillas del volcán La Malinche o el Matlalcueyatl. A ellos le llaman Yuhmu. En Querétaro le llaman Ñoño. Acá, más en el Estado de México, le decimos ñato. En el Estado de Hidalgo le dicen ñañu. Y así cada lugar, cada región tiene su, pues su diferencia lingüística. Sin embargo, es Ujú. una sola nación. Es solo una nación y si comparten el mismo idioma, aunque lo llaman de manera diferente. Así es. Hay Y, y- diferentes variantes. y yo me pregunto si ustedes usan el idioma solo para ceremonias o también en el día a día. En el día a día en muchas comunidades se usa la lengua, pero también para ceremonias. En mi caso lo uso para ceremonias, rituales, que es como entrar en esta relación espiritual, material, con, eh, con los sitios sagrados y también con la naturaleza, con lo que nos da la vida, en la relación con el cosmos. Es Entonces, interesante el uso del idioma como también una puerta de entrada para llegar a una otra dimensión, ¿sería eso? así Ujú. es, sí, sí, se conecta uno con los espíritus, las entidades, las deidades, con quien tiene una relación profunda espiritual. Qué bueno, gracias, Mindaji. Cuéntanos para los que no somos de México, ¿cuántas diferentes comunidades indígenas existen en México y cuál es, digamos, la población, digamos, del pueblo otomí? Sí, en México, pues oficialmente hay 68 pueblos originarios y más de 300 variantes lingüísticas. Es decir, es un país, realmente el país con más población de pueblos originarios en el continente. Y bueno, el pueblo otomí es uno de los que también tiene mayor cantidad de personas. Primero podríamos decir que el pueblo mexica es el que tiene mayor población, luego los mayas, y dentro de los que mayor tienen también está el pueblo otomí. Calculamos más o menos 1 millón de personas, aunque las nuevas estadísticas ya nos están diciendo de que no tan solo porque hablo yo la lengua soy del pueblo, sino una cuestión que tiene que ver con la autoadscripción. O sea, si yo me autoadscribo como de tal pueblo, entonces ya se puede contar. Pero en general, en México, en el censo del 2020, había cerca de 12 millones de personas que se registraron como miembros de algún pueblo originario. Sabemos que eso es mucho mayor,
porque por las distintas etapas históricas en donde a los pueblos se les minimizó, se les dominó, se les alienó y enajenó. Entonces muchos de los hijos de las comunidades pues ya no quieren saber porque pues no se les permitía hablar la lengua en las escuelas, en los espacios públicos, incluso se nos castigaba cuando decíamos alguna palabra empezábamos a hablar distinto al español, se castigaba severamente. Hoy es otra la situación. Recientemente en México se reconocieron las lenguas originarias como lenguas nacionales. Eso en 2005, 2007 fue un proceso. Y amaneció entonces una institución que se llama el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Y eso ha sido una gran, una gran lucha, un esfuerzo, y que tiene sus repercusiones en la vida pública del país, pero también en el mundo. Entonces estamos muy orgullosos de estar permanentemente pues en un país con tanta diversidad, no tan solo cultural, sino biológica también. Bueno, Entonces yo hay creo que, perdón, yo sí creo que pueden estar muy orgullosos porque a lo que veo en otros países en América Latina, yo siempre he visto México como un país que puede estar muy orgulloso de tanto de la diversidad cultural, pero también con el valor que brindan a los pueblos originarios, a los idiomas, a las lenguas. O sea, yo aprecio mucho lo que hacen en México en cuanto al espacio que se da a esto, aunque, como usted mencionó, hace un poco más de años la historia no era la misma, ¿verdad? Eh, pero usted indicó que en los últimos 20 años ha venido cambiando. Permítame preguntar, eh, a veces utilizamos el término pueblos indígenas, a veces pueblos originarios, en inglés es Native Americans, First Nations. ¿Usted me podría comentar desde su perspectiva cuál es la diferencia de los términos y cuál sería el mejor término que deberíamos utilizar? Pueblos indígenas, pueblos originarios, etcétera. Efectivamente, antes había un término incluso más denostativo que el de indígena, que era el de indio. El decir indio es muy denostativo, es hacer de menos a las personas. En general, cuando ahora se maneja institucionalmente incluso lo indígena, es para diferenciar, para separar. No tanto para reconocer, aunque legalmente pueblos indígenas es el término y la categoría pues, que se utiliza en el régimen internacional. Sin embargo, lo indígena, o sea, la definición de indígena o el concepto de indígena es que se es originario de un lugar. Y en ese caso, pues, todos somos originarios de algún lugar, todos somos indígenas de algún lugar. Aquí la situación es que la definición de Naciones Unidas nos dice que los pueblos indígenas anteceden a los estados coloniales o los estados nacionales y que por lo tanto tienen una historicidad anterior. Sin embargo, el concepto de indígena ha mal usado muchas veces para hacer de menos a las personas. Por ello, nosotros estamos promoviendo y protegiendo con este término de pueblos originarios, naciones originarias, para darle pues un realce a los pueblos antiguos y también a todo el conocimiento que traemos, a todo el conocimiento que es importante para el cuidado de la vida. Entonces, preferimos usar pueblos originarios porque nos ubica en un mejor nivel para un diálogo político, un diálogo intercultural, un diálogo pues entre los diferentes. Y entonces preferimos esta categoría, aunque todavía hay algunas discusiones que algunos dicen, bueno, si como indígenas nos han oprimido, como indígenas nos vamos a
liberar. Lo mismo pasaba con el término indio. Pero esas son cuestiones de política simbólica. Y lo que estoy aquí comentando es, en términos generales, que se nos debe ubicar como pueblos originarios y naciones originarias que tenemos derechos inherentes, derechos históricos. Eso es lo importante. Muchísimas gracias. Yo me imagino que con esa cantidad de pueblos originarios, de diferentes comunidades ahí en México, el pueblo Otomi tiene alguna característica tradicional específica. Si pudieras contarnos alguna historia o alguna característica bien específica tradicional de su pueblo, solo para conocer, especialmente a nosotros que no somos de México y no conocemos mucho la diversidad de las comunidades de pueblos originarios y tampoco el pueblo Otomi. Entiendo que son más o menos 1 millón de personas, pero si puedes comentar alguna historia o característica tradicional de su pueblo. Sí, una de las características principales es que nosotros somos muy amantes de la naturaleza, pero también que estamos siempre como solidarios con los demás y que cuando recibimos a alguna gente la recibimos en nuestras casas con cariño, con ese amor que se puede recibir a quien sea y en las festividades se manifiesta. Como otros pueblos también tenemos el sistema de compadrazgo, que es una cosa muy bonita que pues se va hermanando, se va familiarizando más a las personas. Y eso también sucede entre comunidades, o sea, hay compadrazgos entre comunidades. Comunidades otomíes con otras comunidades otomíes o comunidades otomíes con otras culturas, en donde hay una interrelación de intercambio, no tan solo cultural, sino de productos. Hay un caso, por ejemplo, aquí, una comunidad otomí que se llama el Morilla del Río, que van hacia Malinalco, que es del otro lado del volcán, llevan aquí pescado y otros productos de la zona, y cuando vienen ellos en reciprocidad traen frutos de tierra caliente. También se comparten las danzas, hay muchos tipos diferentes de danzas tradicionales del pueblo otomí, pero quiero recalcar que por nuestra lucha en los años 70 se, se constituyó y se construyó un centro ceremonial otomí, aquí en el norte del Estado de México, en el Valle de Toluca. Es un lugar bellísimo que fue pensado en el antiguo Mamegni, que también se conoce como Tula o Tolán, por eso la relación con los toltecas, porque somos del mismo pueblo, y también con Teotihuacán, que en nuestra lengua le decimos Mamegni. Mamegni es nuestra pequeña ciudad en Tula. Teotihuacán le llamamos la Casa Vieja del Sol. Entonces, Nangujiadi, así se le llama, y son ciudades que muchas veces en la historia dicen, pues quién sabe a quién pertenecieron esas grandes ciudades. Pues lo que pasa es de que en las recientes investigaciones se han encontrado a cuerpos gobernantes y se les ha hecho el estudio genético y son descendientes del pueblo otomí. Ahí se han encontrado recientemente en la pirámide del Sol, por ejemplo, que vamos a ver en la primera fotografía de nuestra presentación. Entonces, sí, en realidad el pueblo otomí es un pueblo alegre, es un pueblo muy que tiene muchas festividades y que nos encanta la música, nos encanta las danzas. Hay una danza de arrieros de la época de la colonia, pero también hay danzas antiguas, la danza, por ejemplo, del pescado, la danza de las plumas, todas estas danzas que se presentan en las diferentes comunidades y en los espacios rituales, en las zonas arqueológicas, como se les llaman, son sitios sagrados. Eso es característica del pueblo otomí, de comer en comunidad, de cada vez que haya a la menor posibilidad, pues tener alrededor una convivencia familiar y compartir la comida. Es muy importante compartir
los alimentos. Entonces el pueblo otomí tiene esas características de que se encanta uno brindando y también recibiendo alimentos de otros lugares, y es hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Mindaji, por compartir con nosotros, porque lo que has compartido a mí, por al menos, me da una idea mejor de dónde está el pueblo otomí, ahí entre Guanajuato y Michoacán, centro de México, el número de personas, la maravilla de que conservan su idioma, su manera de comunicarse y también sus tradiciones desde la danza a la comida y etcétera. Bueno, le invito ahora si quieres pasar a su presentación, porque creo que para los momentos que vivimos actualmente, ¿verdad? De grandes desafíos, obviamente la sociedad actual, moderna, enfrenta crisis de bienestar mental, de salud mental y emocional de las personas, de las comunidades, además, o que está obviamente relacionada con esa crisis de injusticia social y ambiental. Entonces, con eso creo que todos que estamos aquí es porque creemos que tenemos mucho que aprender y, de la sabiduría de los pueblos originarios. Así que por favor adelante, si puedes compartir con nosotros su presentación. Ahí me pueden decir si se ve. Si se ve bien, solo que ahora hay que poner la versión de presentación. Perfecto, adelante. Ahí está. Sí. Nuevamente quiero agradecer esta oportunidad de estar con ustedes. Yo les voy a presentar estas imágenes sobre el nuevo amanecer, las instrucciones originales y los principios del ser. Esta imagen que ustedes ven allí es una imagen de Teotihuacán, que nosotros le llamamos Nangujiade, o la Casa Vieja del Sol. Y si ustedes se pueden dar cuenta, es una bella imagen de paisaje. Atrás las montañas están perfectamente bien alineadas con la arquitectura, y esto viene de oriente a poniente. Entonces, todo eso hay que ir pensando en relación al tiempo y espacio. El nuevo amanecer es una idea, es una profecía que se ha venido manejando durante muchos años. Hemos de recordar que pues, la humanidad empezó a desviarse de los principios originarios, de los principios de origen, de la ley de origen, más o menos allá como algunos 13.500 años. Pero fue aquí en este continente que se vio con más fuerza este proceso de dominación, el código de dominio, invasión, por el año de 1521 en México y 1492 cuando fueron los primeros contactos de los europeos con este continente. Entonces, a partir de allí hubo como unos 500 años digamos, de oscuridad. Y fue Cuauhtémoc el último Tlatoani, el último gran señor de toda esta cultura de aquí de Mesoamérica, que pues dejó profetizado por los pueblos originarios y en México una consigna que decía que nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol se ha escondido y nos ha dejado en la más completa oscuridad, pero sabemos que volverá a salir para alumbrarnos de nuevo. Entonces, en esa piedra tallada, que se le conoce como piedra del sol, algunos también la conocen como el calendario azteca. Sin embargo, no solamente azteca, también tiene sus raíces otomianas, y que nos marcan un cierre de ciclo. Recordemos que la calendárica maya, la calendárica azteca, la calendárica mexica y otomiana son calendáricas que vienen desde tiempos antiguos y que marcan fechas determinadas
Y aquí estamos marcando en esta fecha el cierre de un ciclo que finalizó en 2012, cuando se finalizó el quinto sol. Pasaron otros 4 soles, este es un quinto sol, y que se cerró en las fechas Nahui Olin en 2012 con 260 días de diferencia. Nahui quiere decir 4, Olin movimiento. Y el 26 de marzo y el 11 de diciembre, cuando Venus provocó eclipses, eso tiene que ver también con fenómenos astronómicos, porque nuestros antiguos estudiaban los astros, estudiaban el cielo, y tenían esa relación profunda, no tan solo con el Sol o con la Luna, sino con Venus, que es un referente fundamental, sobre todo para el pueblo otomí. Entonces, fue en ese momento que nos estamos acercando al nuevo amanecer. Cuando estamos pasando se cierra el quinto sol y vamos a entrar al sexto sol, es decir, otra vez a un primer sol. Cuando menos en un estado purificado, estaba listo para levantarse en las aguas primordiales de Occidente, el 3 de mayo de 2013. Y del 3 de mayo de 2013 al 3 de mayo de 2026 hay 13 años. Y esto nos marca, primero, el cierre del 13 Bactún, y en segundo término, el ciclo que se abre con el 14 Bactún a partir de este ciclo de 13 años. Y que es importante mencionar aquí, que esos 13 años son de limpieza, son de repensar nuestro lugar en el mundo. ¿Por qué estamos aquí? Y si nosotros vemos precisamente en esos últimos años, pues tenemos bastantes problemas, no tan solo de cambio climático, de la crisis climática, sino tenemos crisis sistémicas. Tenemos una crisis económica, una crisis social, una crisis incluso de saber por qué vine a este mundo, qué es lo que estoy haciendo yo aquí. Entonces, este es muy importante porque el nuevo amanecer nos permite en estos 13 años repensar nuestro lugar en el mundo como especie. Entonces, este tiempo largamente previsto se conoce como nuevo amanecer. Y los pueblos originarios, porque en esto nos conecta con el tiempo y el espacio, nos conecta con nuestras historias de origen, o sea, de dónde venimos, o sea, lo cosmológico, pero también nos conecta espiritualmente, porque esa energía que nos genera también esa interrelación con lo que no vemos pero que sentimos, el pensamiento filosófico que también nos puede ayudar a entablar este diálogo con el gran espíritu. Y también ecológico porque hay una relación con la naturaleza desde la especie humana que necesita repensarse por esa crisis en la que estamos viviendo hoy. Hay una crisis ustedes saben bien, de, de erosión, tanto cultural como biológica. Y eso quiero recordar que hace unos 13,000 años, cuando yo le estaba diciendo, 13,500 años, había alrededor, pues más o menos de unas 13,000 lenguas. Hoy en día tenemos alrededor de unas 7,500, pero el 90% está en riesgo de extinción. Solamente algunas lenguas son reconocidas. Ustedes ven en el sistema de Naciones Unidas, las lenguas oficiales no pasan arriba de 7. Y cada vez, cuando se pierde una lengua, perdemos posibilidades de interpretar la vida o de relacionarnos. Quiero hacer énfasis en este asunto del sentido del ser, porque estamos hablando del ser, o sea, del ser íntegro, no tan solo en la materia, sino con el espíritu y el pensamiento, de que ya, o sea, nosotros, como hemos perdido muchas comunidades, muchas sociedades, el sentido colectivo, entonces retomamos esas evidencias tal para decir, no yo en el sentido del ser, sino sino el de nosotros, sentido de ser, lo nosótrico.
como este filósofo Lenkesdorf que vivió con los mayas en el sur de Chiapas, decía lo nosótrico. Y eso es muy importante porque pues yo no puedo existir sin una relación, estamos interrelacionados y los seres humanos tampoco pueden vivir sin otras especies. Entonces, ese es el sentido nosótrico. No tan solo como especie humana, sino como una especie más dentro del concierto de la vida. Entonces, en ese sentido, el ser nosotros es tridimensional. Es tanto en el ser, estar y trascender. Porque no vamos a estar para siempre aquí. Como decían los antiguos, no para siempre aquí, solo por un tiempo. Y en el sentido de ser, somos de la conciencia de un yo colectivo, no de un yo individual. El yo individual, claro que existe el individuo, pero sin los demás no somos. Y en el sentido del estar, también somos de la conciencia de la presencia de un tiempo y lugar. Nacemos en un espacio determinado, pero también debe haber una razón por la que nacemos en ese espacio. ¿Por qué nacemos en ese espacio? En ese tiempo. Y no de algo abstracto como que, pues, yo no tengo ningún lugar así. Muchas personas tienen que reencontrarse, reconectarse con ese tiempo y espacio. Y entonces es el estar en este mundo. Y también somos de la conciencia de la trascendencia espiritual. Y eso tiene que ser porque nosotros pensamos que venimos a este mundo por una razón. Y una razón colectiva es el cuidado de la vida. Esa es como una misión del ser humano. Eso es lo que nosotros siempre compartimos, ese pensamiento con las familias, con las comunidades. Entonces, es vivir en servicio del cuidado de la vida. Y les voy a comentar una cuestión de las instrucciones originales y los principios, porque una instrucción original son como mandatos de la ley de origen de hace muchos años, pero que se nos recuerda a través de los sueños, sobre todo los líderes espirituales o aquellas personas que están más entrenadas para hacer consulta de cómo portarnos bien en esta vida. Entonces ellos ven el oráculo o a través de los sueños y entonces le pueden decir a la persona, ¿sabes qué? Pues has cometido esto y esto y esto, tienes que hacer pagamentos, ofrendas, para que puedas vivir bien. O sea, más bien es cómo instruir a esta persona para que viva bien en esta comunidad diversa. Y un principio es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida, porque es un determinante primordial que nos dice aquí en la conciencia de qué decisión debemos de tomar con base en esos principios, tanto en nuestra condición material como espiritual. Y para ello, como sabemos que hay una crisis existencial de la humanidad, más en estos tiempos, los pueblos originarios estamos dando esta palabra, y me recuerdo que en 1992, cuando estuve en la Cumbre de la Tierra, me tocó estar allí afortunadamente, en Río de Janeiro, fue la primera vez en la historia de la humanidad, reciente de la historia moderna, que se reconoció al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, como base sustancial para la preservación de la vida. Y por eso después vino la Carta de la Tierra y vinieron otras cosas, por ese reconocimiento, porque la sabiduría ancestral es fundamental para que sigamos viviendo como especie humana en este planeta. Pero nosotros proponemos 3 pasos fundamentales para reconectarnos. Y uno es reconocernos como seres humanos. En principio, no somos el pico de la creación. Como algunas tradiciones religiosas nos dicen que los seres humanos venimos aquí para dominar, eso es una gran falacia. Somos una especie más. Somos naturaleza. Y por eso debemos reconocernos como seres humanos.
no como algo que a veces queremos ser. Algunos ya no quieren ser humanos, ya no quieren ser otra cosa, y creo que debemos de ser más humildes y reconocernos en esta condición de humanos, y que necesitamos de otras especies, y que debemos convivir con otras especies, en esa relación de respeto y de obligación mutua. El otro paso es colaborar para vivir bien. Y ese concepto de vivir bien proviene de los pueblos originarios. Y vivir bien no es la vida loca. Vivir bien es una responsabilidad. Vivir bien es cuidar el agua, no como recurso, sino como un elemento sagrado de la vida. Vivir bien también es tener acceso a aire limpio, a suelo limpio, a energías limpias. Es colaborar para vivir bien en todos los aspectos que vivimos en nuestra vida diaria. Entonces, se requiere de un gran esfuerzo, porque el vivir bien comienza en nuestro cuerpo. Si cuidamos nuestro cuerpo, entonces cuidamos también a los demás. Y cuidamos lo que se nos mete al cuerpo, lo que respiramos, lo que tomamos, lo que comemos. Entonces, ese es un paso fundamental. Y la otra es cuidarnos los unos a los otros. O sea, yo me cuido, pero también tengo que cuidar a los otros. Y los otros no tan solo son humanos, los otros son entidades, son lo que nosotros podríamos llamar legalmente sujetos de derecho. Los montes, los, eh, los ríos, los páramos, la costa, las lagunas, los veneros de agua, o sea, los manantiales. O sea, son entidades. Y entonces hay que cuidarnos los unos a los otros. Si los otros nos dan algo, ¿qué damos a cambio? Y esos son principios, son pasos que tenemos que dar para reconectarnos con la vida y con el misterio de la vida. Uno de los primeros principios que voy a nombrar 13, ojalá y no me extienda yo bastante porque luego me emociono, pero uno de los principios fundamentales de los que hablamos siempre en los pueblos originarios es el amor. Y el amor es empezar por uno mismo. O sea, uno se tiene que querer. Es como si uno quiere dar agua a los demás y mi pozo está seco, ¿qué agua voy a dar? ¿Qué amor voy a dar si yo no me quiero a mí mismo? ¿Y cómo voy a querer algo que no conozco? O sea, me tengo que conocer a mí, saber de dónde vengo, quién soy, saber honrar a los ancestros, porque si sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos. Y entonces, si sabemos quiénes somos, podremos caminar en un futuro. Y por eso la equidad intergeneracional se va repitiendo poco a poco en este término de pensar en los que vienen. Y lo vamos a retomar más tarde porque ahí hay un asunto muy importante de las generaciones. ¿Qué le vamos a dejar a los que vienen? Pero aquí también hay que amar a la comunidad humana y a todos los demás. O sea, todos los demás quiere decir que a las plantas, a los animales, hay que amar también al paisaje. Hay paisaje sagrado. Aquí nosotros tenemos un paisaje sagrado que es la ciénega o la laguna de Lerma con el volcán. Y esos paisajes pues nos determinan porque eso es lo que soy. O sea, yo soy el río que pasa por allí, pero si el río está contaminado, entonces eso es lo que soy también. Entonces debemos de trabajar para recuperar con ese cariño lo que somos en esta vida. Y miren que, pues, hay que amar a todos, a la madre tierra, pero también la tierra no está sola, está el sol, está la luna, están otros astros que nos afectan también. Y entonces hay que amarlos, hay que conocerlos. Y hay una cosa muy, muy hermosa que últimamente he estado escuchando de parte de los abuelos y de las abuelas, sobre todo los que están, los sabios, que dice que hay que pensar bonito, hay que pensar bellamente. Y eso es muy importante porque esa es una energía que se va transmitiendo y que sí tiene efectos. Tiene efectos
en una escala pequeña, pero también en escalas mayores. Entonces, esto de enviar bendiciones es muy bueno porque se genera una energía y a la gente le va bien cuando alguien te dice una cosa bonita, cuando lo hace con esa intención de realmente darte ese aliento de vida. Y esta tiene que ver, este principio tiene que ver con el principio 2 de la Carta de la Tierra, el principio del amor. La Carta de la Tierra, el principio 2 dice, cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. O sea, la comunidad de la vida es no tan solo lo que vemos, es lo que no vemos, son los pensamientos. Por eso decimos que hay que pensar bonito. Y luego, el siguiente que les traigo es el principio de orden-espacio, tiempo y espacio. Si ven la imagen, sí la ven que está ahí el sol, ¿verdad? Pero eso es una construcción, son lo que le llamamos templos o pirámides. Pues están marcando los equinoccios, están marcando los solsticios, porque la gente había estudiado tanto que vivían ese orden y espacio. O sea, hay que saber cuándo sembrar, cuándo hacer la ceremonia, cuándo recoger, cuándo hacer la fiesta, todo eso, es vivir en ese orden espacio. O sea, hay que vivir atentamente a los ciclos de la vida. Y no hay que vivir más lento ni más rápido. Hay que vivir la vida plenamente, de acuerdo a los ritmos marcados por la naturaleza. Muchas veces encontramos jóvenes que se quieren comer al mundo, ¿verdad? Quieren ser pero al final el mundo nos come a nosotros. Entonces hay que tener esa conciencia y hay que vivir en relación con las 4 direcciones del mundo y las estaciones. Hay que vivir en relación con los pueblos que viven, o sea, aunque no los veamos físicamente, hay pueblos y hay comunidades, hay bioregiones que me están afectando aquí. Por ejemplo, el Amazonas. Si el Amazonas se está deforestando, pues me está afectando a mí aquí, en esta parte del mundo, porque el cambio climático con toda la tala, con toda la minería que está sucediendo allá, pues estamos sufriendo hoy una crisis climática. Lo mismo sucede si aquí contaminamos un río, pues los mares y luego todo lo que sube la atmósfera, y si son contaminantes persistentes, pues regresan y regresan en forma de enfermedades. Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que tener en cuenta. Hay que vivir en tiempo y espacio, ser conscientes de que estoy aquí en este lugar, pero hay que honrar las 4 direcciones del mundo y las estaciones, o sea, la primavera, cuando es verano, otoño, invierno, y no producir una cosa que se da en primavera y que la queremos producir en otoño o en invierno, porque se necesitaría mucha energía. Aquí puse esta situación de honrar a las comunidades negras, rojas, blancas y amarillas con equidad, respeto y confianza, porque ustedes ven cómo ha pasado el mundo sobre crisis, sobre todo de racismo, y pues todos tenemos derecho a estar aquí y se nos puso en ciertos lugares del mundo por algo y nos adaptamos a esos lugares por algo. Entonces, pues todos tenemos derecho a la vida. Otro de los principios que aquí les presento es ajustarse a los ciclos de la naturaleza y a los cuerpos celestes. Ese tiene que ver mucho con el anterior, porque en las actividades de producción de alimentos, en cómo crecen las plantas en sus ciclos, imagínense que en una región fría como el Valle de Toluca, querer producir café, pues necesitaríamos tener pues de estos viveros o estas construcciones como efecto invernadero
para que, imagínense toda la cantidad de energía que se necesita para hacer producir una cosa que está fuera de contexto. Entonces, eso del Pachacuti es el ciclo natural de todos esos procesos. Pachacuti quiere decir, es un término andino, que es como el nuevo amanecer, y que tiene que ver con ajustarse a esos ciclos de la naturaleza. Entonces, esto es muy relevante porque también los cuerpos celestiales nos están diciendo cuándo, por ejemplo, cortar palma para hacer una casa, o cuándo, incluso antes los antiguos sabían cuándo concebir un hombre o una mujer. Porque si uno corta, por ejemplo, la palma fuera, o sea, en luna llena o en luna decreciente, pues se va a gusanar. Entonces, ese tipo de situaciones son sabiduría ancestral que hay que reconocer como un principio. Otro de los principios es la armonía con la naturaleza y los seres vivos. Miren, de armonía con la naturaleza es un principio, yo creo que uno de los principios fundamentales de la vida, y que ahora, más que nada, en términos de lo que nos acontece en la vida, ustedes saben que el derecho ambiental ha sido muy permisivo. Y entonces estamos viendo de que para cuidar los ecosistemas y el territorio necesitamos nuevos regímenes legales que protejan la vida. Y por eso, aquí ponemos proteger los sitios sagrados, por ejemplo. ¿Por qué es importante un sitio sagrado? Pues es donde se genera la energía para que muchos de los seres que vivimos alrededor podamos vivir. Y entonces creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad en donde tenemos que enseñar y aprender el cuidado de la vida, porque ya se ha perdido eso tradicionalmente. Entonces tenemos que recordar quiénes somos como seres humanos y cuál es nuestra función para tener una relación más recíproca, más bonita con la naturaleza. Y entonces lo que se está dando es que incluso en Naciones Unidas hay un programa de armonía con la naturaleza, y que este programa pues es uno de los únicos con más avance en términos no tan solo de sustentabilidad, sino de obligación del cuidado de la vida, y que eso está impulsando mucho la educación formal e informal para hacer nueva currícula, en donde pues se nos enseña nuevamente a que los ciclos naturales que vivimos pues tienen que protegerse. Y entonces hay un nuevo régimen internacional que está naciendo y se está fortaleciendo, que son los derechos de la naturaleza. Y eso es sumamente importante porque pues, los ríos en muchos lugares los ocupaban ya como drenajes, o, o los veneros de agua, o las montañas solamente las ocupaban simplemente para hacer minería, pero son seres que tienen que tener una personalidad jurídica. ¿Por qué una corporación tiene personalidad jurídica que no es un ente? ¿Y por qué un río no puede tener? ¿Y por qué no una montaña? ¿Por qué no un volcán o un páramo? Entonces, los derechos de la naturaleza están avanzando mucho, pero es con base en la sabiduría ancestral. Son los pueblos originarios que están diciendo cómo se llama ese ser y por qué se debe proteger. Y porque tiene espíritu. Los seres humanos no somos los únicos que tenemos espíritu o energía. La inteligencia está en todas partes. Y entonces la jurisprudencia de la Madre Tierra es lo que nos va a ayudar a permanecer nuestra especie y otras especies en este bello lugar que es el llamado planeta Tierra. Otro de los principios es reconocer y crear abundancia.
Fíjense que, pues, para donde volteemos hay una abundancia enorme, pero las grandes transnacionales nos están, sobre todo aquellas que están, pues, viendo que cómo las semillas las pueden manipular genéticamente y cómo otras semillas ya no las restringe, pues. Entonces, los pueblos somos los que hemos mantenido la diversidad de semillas y la abundancia la podemos tener. Nosotros tenemos el sistema de milpa, la chagra, donde se produce no solamente como monocultivo, sino como policultivo, y es a donde se genera esa diversidad. Es un principio antiguo, así está la naturaleza, así es. O sea, en el monte no solamente crece una sola especie, hay muchas especies. Y en esa relación biocultural con la naturaleza, entonces sabemos que hay que alternar formas de producción a través de esos agroecosistemas. Es importantísimo. Esta otra que está aquí es hablar de suministro de semillas y frutos. Tiene que ver mucho con la anterior, es un principio. Eso lo hacían desde nuestros antepasados. Las fiestas del maíz, las fiestas de la papa, las fiestas del arroz, las fiestas de intercambio de semillas. Entonces, no tan solo con las comunidades aledañas, sino con otras comunidades. Y esto tiene que ver con el abastecimiento y suministro entre comunidades productoras. Muchas comunidades, por la cuestión de las políticas neoliberales, las políticas del mercado, pues producen para otros. Y lo mejor, y ahora, por ejemplo, lo orgánico, nosotros teníamos un ejemplo aquí en el norte del Estado de México, comenzamos a producir tomate orgánico, lo vendía la gente, incluso a grandes cadenas como Walmart, y luego de lo que les daban, y no era para consumo de la comunidad, era para el mercado. Entonces con eso iban a comprar tomate que no era orgánico, por ejemplo, y otras cosas. Entonces hay que pensar bien que este principio es para ensamblar el suministro de semillas y frutos para, primero, el consumo local, para la salud local y para la fortaleza de la diversidad biocultural desde lo local. Y bueno, ese es uno de mis más favoritos principios, que es la reciprocidad. Creo que la humanidad puede aprender de este principio de los pueblos originarios porque el 80% de la diversidad biológica del mundo está en manos de los pueblos y naciones originarias del mundo. Y eso no es ninguna, no es así como, a lo mejor muchos han de pensar que, es una coincidencia. No es coincidencia, es una relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Cómo los pueblos originarios nos relacionamos con la naturaleza, pero cómo también reciprocamos, o sea, cómo hacemos recíprocos con lo que nos da la vida. Entonces, cuando vamos a algún lugar, siempre pedimos permiso para entrar. Siempre pedimos permiso para participar en algún evento. Aunque sea con la mente, pedimos permiso cuando llegamos a algún lugar. Y damos gracias a la Madre Tierra y a cualquier espacio en el que entramos. Eso es algo fundamental. Porque si queremos que nos vaya bien, tenemos que respetar no tan solo lo material, sino lo inmaterial. Y en ese caso también hay que aprender los unos de los otros, ese intercambio de la palabra, el diálogo intercultural. Y hay que estar agradecido con la herencia de los antepasados, porque somos gracias a ellos. No estaríamos aquí sin nuestros antepasados. Y déjenme decirles que el petróleo son o sea, los minerales son nuestros antepasados, el suelo. Entonces,
al estarse quemando esos combustibles que se llaman fósiles, estamos quemando también la vida. Y por eso tenemos problemas. Por eso el petróleo debe quedarse abajo. Porque es como la sangre, como decimos, de la madre tierra. Entonces, hay que tener en cuenta de lo que se está entregando a las generaciones venideras. Y eso es muy importante en dos sentidos. Desde el sentido antropocéntrico es importante porque hay una equidad intergeneracional. Desde la discusión de la sustentabilidad o del desarrollo sustentable, decimos, ¿qué es lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen? O sea, como seres humanos. Está bien, pero no es suficiente. También hay que pensar en qué hijo le estamos dejando al mundo. Esa es otra visión, es la visión de los pueblos originarios, que es más profunda, porque entonces estamos pensando en qué tipo de gente le estamos dejando a este mundo, si están siendo educados, si están bien conectados. Va más allá de lo antropocéntrico, del discurso del desarrollo sustentable. Entonces, es una obligación más profunda. Entonces, esta de hacer pagamentos es un principio, que lo podía poner en otras palabras, como llevar a cabo ceremonias rituales. Pero en realidad es hacer ofrendas y pagamentos periódicamente. Sobre todo porque, pues todo lo que se nos da, o sea, ¿cuánto pagamos por lo que respiramos? ¿Cuánto pagamos por lo que comemos? Aunque sabemos que a veces compramos la comida y todo eso, pero ¿cuánto le pagamos a la Madre Tierra porque dio ese alimento? ¿Cuánto pagamos por todo lo que se nos permite caminar? Por lo que se nos permite ver, sentir, hay que pagar. Y es a través de la ceremonia. Por eso la ceremonia es importantísima, porque allí nos conectamos, no tan solo con la materia, sino con el espíritu. Y allí decimos, aquí está tu ofrenda, Madre Tierra, universo, porque se nos permite vivir, se nos permite estar en este mundo. Y hay algunas maneras de llevar a cabo incluso esos pagamentos. Y lo digo pagamentos porque son más que ofrendas. Una ofrenda, por ejemplo, es algo que tú puedes comprar y ofrecerla, por ejemplo, un ramo de rosas. Pero un pagamento es que tú cuides las flores, desde que tú las plantas, le das cuidado, entonces las cortas y las llevas como ofrenda, como pagamento. Ese ya es un pagamento, algo que te cuesta más, que está inherente a ti. Y esos son los pagamentos que hacen los pueblos originarios para que se mantenga el equilibrio y la armonía en el mundo. O sea, los pueblos originarios no están solamente cuidando el 80% de la diversidad que está en sus territorios, está cuidando la diversidad biológica y cultural del mundo, a través de sus rezos, a través de las ofrendas. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque ya se reconoció oficialmente que así es, que el 80% está en los territorios, pero como decía hace rato, no es de casualidad, es una relación profunda con lo que nos da la vida, de respeto y obligación del cuidado de la vida. Y esta que viene aquí, esta participación mutua inclusiva con la autodeterminación, tiene que ver mucho con la libre determinación, de que tenemos la obligación de colaborar cuando hay algún trabajo. Hay un concepto hermosísimo dentro de los pueblos, sobre todo del pueblo Tomí, del pueblo Mexica y de los pueblos originarios, que en el pueblo Tomí se llama Foste, que también se le conoce como tequio o mano vuelta, trabajo colectivo. Y ese es un principio. ¿Pero qué creen que lo estamos perdiendo? Incluso en las comunidades. Porque es una obligación llevar a cabo un trabajo colectivo para el bienestar de todos los demás.
para el bienestar nuestro y de todos, no tan solo nuestro como seres humanos, sino de las especies. Hay que darle mantenimiento a donde corren las aguas, hay que darle mantenimiento donde caminamos, hay que darle mantenimiento incluso al monte, para que no haya incendios, ¿verdad? Todo eso es un principio de participación mutua, inclusiva con autodeterminación. Lo que quiere decir inclusiva es que si alguna persona llegó a vivir a la comunidad o a alguna ciudad, tiene la obligación también de hacer trabajo colectivo, trabajo para los demás. No porque te fuiste de un lugar a otro, las obligaciones no te siguen, te siguen. Es decir, el cambio climático, no porque te vayas de un lugar a otro, no te va a perseguir. El cambio climático es global y entonces eso también debe ser global. Este principio, me acuerdo que en 1999 yo trabajaba para el Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable. Ahí estaba participando en algunas investigaciones sobre la relación comercio-medio ambiente, las discusiones, y había unos principios muy bonitos que esto lo tenemos también en cuenta con la sabiduría ancestral de precaución. Antes de llevar a cabo cualquier iniciativa o cualquier proyecto, hay que tener la información necesaria para no afectar negativamente a otros seres vivos. Y me recuerdo que allí el principio no tan solo era precaución, sino se llamaba ciencia y precaución, porque hay que tener la información suficiente antes de llevar a cabo algún proyecto que afecte negativamente o positivamente. Entonces, hay que recordar que las acciones, incluso los pensamientos, tienen un efecto en pequeñas y grandes escalas de tiempo y espacio. Entonces hay que ser precavidos. Y ustedes saben, cuando no hay precaución, lo que nos ha ocurrido en muchas partes del mundo. Nada más por ver la ganancia económica o incluso la ganancia social, pero hemos perdido posibilidades de vida cuando perdemos especies y perdemos lenguas y perdemos culturas. Este otro principio es el reconocimiento de la diversidad biocultural. En los pueblos originarios no diferenciamos tanto la cultura de la diversidad biológica. Están interrelacionadas. Por eso el concepto de patrimonio biocultural, de herencia biocultural, de diversidad biocultural, es un concepto que a nosotros nos gusta muchísimo, porque hay una interrelación. Y aquí lo que sugerimos es que, pues hay que investigar de dónde venimos, porque nuestros antepasados, pues, tuvieron la oportunidad de domesticar varias especies y esas especies también domesticaron a nuestros antepasados. Es decir, hay una relación de ida y vuelta recíproca. No es que el ser humano domesticó solamente al maíz o a la papa o al frijol o al arroz, sino también de vuelta, el maíz domesticó al ser humano, la papa domesticó al ser humano. O sea, hay que ser un poco más humildes en ese sentido. Y entonces aquí creo que podemos aprender sobre la diversidad de semillas, de frutas domesticadas, de animales, de todo ese legado que nos heredaron nuestros antepasados y que podemos recuperar y fortalecer. Y para ello sugerimos que nos unamos a redes de regeneración y patrimonio biocultural. Está ahorita muy de moda eso de lo regenerativo, pero porque estamos repensando nuestro lugar en el mundo, porque no nos queda otra si queremos seguir en este planeta. Entonces, hay una cosa importante de esto, de que hay que reescribir las historias. Y alguien que sepa escribir, pues ojalá y se una como voluntario para esos esfuerzos de reescribir las historias locales y las geografías locales. Que renombremos el monte con su nombre original y que renombremos las comunidades con sus nombres originales. Imagínense que si en México todavía tuviéramos ese acarreo de
de esa imposición que nos dieron en algún momento la colonia de llamarse Nueva España se llamaba. Pues como que no, yo no me sentiría muy a gusto. Entonces, tenemos grandes tareas. En algunos lugares le llaman Cueva del Diablo o cosas denostativas, cuando tienen un lugar, un nombre hermoso. Entonces hay que recuperar esas historias. Y eso tiene que ver con el patrimonio biocultural en donde estamos. Y eso de aprender y comprender las experiencias de nuestros compañeros y de los sistemas socioecológicos es muy importante porque estamos obligados, sobre todo en esos tiempos, de aprender haciendo. A nosotros se nos decía desde pequeños, enséñate a hacer esto, enséñate a hacer esto otro, porque se le da pues la autoridad moral a la persona de que sí puede hacerlo. Y además no esperar a que alguien esté encima de esa otra persona en un aspecto de dominio, sino que alguien con esta situación de aprender y comprender el mundo puede aprender haciéndolo. Y con una actitud que esté conectada con el cuidado de la vida. Y para eso, como tenemos problemas de cambio climático, sugerimos bastante que sea a través de un manejo adaptativo. O sea, sabemos que el cambio climático en algunos lugares se ha desplazado o se ha adelantado un mes, 2 meses, y bueno, tenemos que aprender a retomar técnicas ancestrales. Por ejemplo, en el caso del Parque de la Papa en Bolivia, en Perú, ellos están haciendo, o sea, cada vez la papa se está yendo, la producción más arriba, porque la papa requiere de ciertas condiciones climáticas. Entonces, hay ciertas especies que las han desplazado más arriba. Esa es adaptación. Pero ellos no están tan solo con eso, sino también están en regreso, en regeneración adaptativa, donde esa papa la están obligando a que se dé en lugares incluso más cálidos. Bueno, y hacer de todo esto un aprendizaje más eficiente, porque pues también hay que aprender de otros, si hay alguna técnica por medio de la cual que no afecte la vida, sino que la fortalezca, pues podemos aprender de la gente que ha estado experimentando con métodos antiguos y modernos para poder aprender de los sistemas socioecológicos para que sean más en ese sentido de la vida buena o de la sustentabilidad. Y el último principio que tiene que ver con la dignidad colectiva, que en la Carta de la Tierra también aparece en el preámbulo y en algunos principios, es la dignidad que es una cualidad inherente a todo ser. Y uno puede ser digno individual, pero también hay que ser digno en la colectividad. Y aquí la colectividad tiene que ver también con la Madre Tierra, porque la dignidad de la Madre Tierra es también la dignidad del ser colectivo. Si no se viola, es decir, por ejemplo, aquí cuando decimos, cuando se viola la dignidad de la Madre Tierra, también se viola nuestra dignidad como seres humanos o como colectivos. Ustedes saben lo que ha estado ocurriendo en muchas partes del mundo, la minería a cielo abierto, lo terrible que son los combustibles fósiles, etcétera. Esa es una violación a la dignidad humana cuando no se hace de manera, digamos, sustentable, que afecte lo menos posible a las cadenas de la vida, del sistema de vida. Entonces, esta dignidad colectiva va para todos tenemos que ver en ello, y va en contra del código de dominación, de la doctrina del descubrimiento. Va en contra de todo aquello que ha permitido la toma de tierras, que ha permitido el esclavismo,
y de todo aquello que va en contra de la dignidad de la vida. Entonces, por último, quiero decirles que todos estos principios que están también en la Carta de la Tierra de alguna manera, que podemos aprender de esa sabiduría ancestral aplicada a la vida moderna. Pero que la vida moderna ya no puede ser como la hemos venido viviendo, ya tenemos que cambiar, tenemos que retomar esa sabiduría ancestral si queremos permanecer y trascender bien como seres humanos. Les agradezco mucho que me hayan escuchado en esta presentación. No sé cuánto tiempo me llevó, pero quería yo un poquito extenderme. Gracias. Muchísimas gracias, Mindaje, qué lujo poder escucharte. Y yo creo que traer ese silencio, esa energía que se creó aquí. Una cosa que me venía a la mente es la sociedad actual. Necesitamos de más espacios que nos permite escuchar, eh, porque estamos, creo que las nuevas generaciones perdiendo esa capacidad de querer escuchar. Por eso piden videos de 3 segundos, no videos de 3 minutos o una charla de 5 Sí. segundos. Entonces es un placer poder sacarnos el tiempo y poder escucharte a profundidad y muchísimas gracias. Eh, yo voy a abrirlas para algunas preguntas ahora. Vamos a dividir un poquito en grupo para que la gente pueda tener la oportunidad de intercambiar y que usted descanse unos minutos para que nos dé la hora. Pero quisiera mencionar algunas cosas que me quedaron en mente aquí. Usted dijo cuidar el agua, no como un recurso, pero como un elemento sagrado. Entonces quiero como que dejar eso aquí destacado como algo que para dejar pensando. Quisiera preguntar a usted si puedes ampliar un poco sobre el concepto de vivir bien. ¿Es lo mismo que buen vivir? Es cómo lo relaciona con esa visión que está articulada en la sostenibilidad o aún en la Carta a la Tierra, o sea, desde bien vivir, Ujú. vivir bien. ¿Qué es esto? ¿Cómo se relaciona eso con la sostenibilidad? ¿Cómo se relaciona eso con la Carta a la Tierra? Si puedes hacer una mención sobre eso y apuntarlo ahí, pero antes de esto, tal vez dar la palabra a alguien que quiera hacer una pregunta muy específica antes de que usted conteste y vamos a ir en grupos. Es algo así como que, ahora sí, vamos con el reloj. Déjame ver si alguien quiere. Fernando Barreto levantó la mano. Ok, Fernando, usted la palabra. Qué gusto que estás aquí. Gracias, Miriam. Un saludo muy afectuoso, Miriam, a todos en la sala. Mindaji, pues un abrazo muy fuerte desde acá, desde Toluca, pues un hermano acá del CEDES que en algunas ocasiones ha estado con nosotros presentando algún libro, el libro el tema del agua en Lerma. Y pues bueno, un gusto verte aquí, Mindaji. Un abrazo de todos aquí en sedes. Mi comentario y mi pregunta va en el sentido, cuando haces una acotación con respecto a la incertidumbre, eh, que no cabe quizás, porque hoy en día quizás todo lo queremos ver en certezas, ¿no? En verdades. Y mi pregunta va en el sentido de, a partir y a raíz de la pandemia, eh, ¿cómo visualizas tú también con el trabajo con las comunidades indígenas esta perspectiva de la incertidumbre? Hemos escuchado en otros foros, inclusive de educación ambiental, recientemente en Carta a la Tierra con Lucy Nieto, nos decía, hay que enfrentar el nuevo futuro, digamos, este futuro en una realidad post-pandemia a través de las incertidumbres. Tenemos que integrarlas a nuestra vida. ¿Cómo lo ves tú desde este punto de vista? ¿Cómo asumida y asumió la comunidad, digamos, donde tú estás, en la comunidad Otomí, esta perspectiva de la pandemia? Y luego en alusión también a que, por ejemplo,
en un diplomado que tuvimos el año pasado con la Universidad de la Tierra y la Memoria, Orlando Fals Borda de Colombia, nos comentaban que las comunidades afro, por ejemplo, tuvieron muchas dificultades para acercarse, por ejemplo, a la cuestión de los medicamentos, a cuestión de atenderse desde otro punto de vista, pero lograron salir adelante con su conocimiento, su visión, su cosmovisión, su perspectiva. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y pues bueno, un abrazo nuevamente desde Toluca, México. ¿Puedo responder ahora? Sí, gracias. Fernando, es un gran gusto verte y muchas gracias por el saludo de CEDES. Un saludo allí a los colegas también de CEDES. Sabes que tenemos un cariño muy especial ahí a la máxima casa de estudios del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, que también me honro de ser uno de sus egresados en la nivel licenciatura. Bien, la pregunta que me comentas y también el comentario va en ese sentido de las incertidumbres. Siempre ha habido incertidumbre en la historia de la humanidad. Y creemos que cuando hay una noción de participación colectiva, cuando todos ponemos algo, somos más fuertes. Cuando hay esa voluntad de querer resolverlo en grupo, en colectivo. Es decir, cuando compartimos esos principios, esos valores, es más posible que podamos enfrentar esas incertidumbres de manera más efectiva que cada quien haciéndolo a su manera. De hecho, uno de los ejemplos que nos ponía Lenkersdorf cuando se hacían los exámenes digamos, en los niños de primaria, pues los niños inmediatamente, cuando les daban la prueba, se juntaban todos pues para responder las preguntas. Eso en el mundo occidental es como dicen, no, aquí tú tienes que resolver la prueba, incluso si te ven copiando, pues eres castigado. Ya en el aspecto, o sea, estoy respondiendo un poco más así con esos ejemplos, porque no nos queda otra como seres humanos más que unirnos, y eso le llamamos el proceso de unificación. Es decir, que tenemos que ser más humildes, que el conocimiento lo tenemos que poner al servicio del cuidado de la vida y no al contrario. Hay mucho conocimiento, hay mucha ciencia que se ha puesto al otro lado, porque o sea, muchos dicen que la ciencia es neutra. Sí y no. No. O sea, hay que hablar con esta verdad. Hay mucha ciencia que está amenazando la vida. Por eso las guerras. Y ahora la pandemia es un efecto de eso de la desconexión que tenemos con la naturaleza. Porque nos hemos vuelto muy individualistas, muy egoístas. Y entonces tenemos que volver a repensar nuestro lugar en el mundo. Y eso le llamamos el proceso de unificación. No tan solo entre seres humanos, sino con otras especies. Y entonces la sustentabilidad tiene que pasar por esa discusión y encontrarse con el principio de vivir bien, que es más profundo, que no se fundamenta solamente en cuestiones de la racionalidad económica, que tiene que ver con el espíritu también, no tan solo con la materia. Tiene que ver cómo se relaciona uno pues con lo que nos da la vida. Y entonces, pues sí, ahora me recuerdo, escribimos un artículo precisamente sobre las medicinas alternativas para enfrentar el COVID o el coronavirus. Ya muchos ya no le llaman coronavirus porque ha habido otros coronavirus, pero es un coronavirus, otro más. Y entonces veíamos las grandes posibilidades. Les preguntamos a las personas, ustedes cómo le hacen para este tipo
de problemas y encontramos muchas posibilidades de cómo enfrentar esto desde la comunidad. Pero la comunidad originaria es también el reflejo de la comunidad global, porque también está afectada. O sea, esto fue para todos. ¿Aprendimos? O sea, aprendimos realmente, yo creo que algunos sí, pero muchos, incluso tienen esta manera fatalista de decir, de algo nos vamos a morir. Yo creo que tenemos que repensar, de que no seamos egoístas en ese sentido. Y eso lo digo por la gente que consume ciertas cosas que ya sabe que le hace daño e incluso dicen, al fin que de algo nos vamos a morir. Cierto. Y ese es el aspecto que estamos tratando como especie humana, de que nos hemos alejado mucho de la naturaleza. Entonces, esa discusión tiene que pasar por eso. Es una discusión no tan solo instrumental, sino que tiene que ver con una discusión filosófica espiritual. ¿Por qué nuestra presencia en esta vida? Y la Carta de la Tierra va en ese sentido. La Carta de la Tierra va en el sentido de amar lo que nos da la vida. Es una carta que está pensada antropocéntricamente para cuidar la casa donde vivimos. Pero debemos ir más allá de eso. Porque no es como a ver si quieres, a ver si queremos, es una obligación. Y cuando lo veamos como una obligación, entonces vamos a empezar a cambiar, a recuperar la familia, a recuperar la comunidad, a recuperar el territorio, la bioregión, a recuperar nuestro bioplaneta. Pero no para nosotros solamente como seres humanos, para todo el concierto de la vida. Muchas gracias. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Una cosa que me quedó muy claro fue visualizar la idea del vivir bien o del buen vivir como algo que no se limita a lo material, pero también nos invita a pensar en nuestra dimensión espiritual. Nosotros íbamos a hacer un trabajo de grupo largo, pero vamos a disminuir el tiempo. Vamos a hacer 5 minutos. Y voy a hacer eso simplemente para darles chances a ustedes de hacer comentarios sobre esa profundidad de cosas que hemos escuchado de Mindaje, pero también para dar chance a Mindaje de descansar por 5 minutos y luego regresamos. Pero, por ejemplo, Mindaje nos ha compartido, bueno, inúmeras cosas que ha aprendido sobre el pueblo Otomí, pero también sobre esos 13 principios que nos ha compartido. Algunos de ellos vi mucha relación, obviamente, con Carta a la Tierra, por ejemplo, el principio 10 que usted ha mencionado sobre precaución, que es profundamente importante. También se relaciona con el principio 6 de Carta a la Tierra, que habla de la importancia de precaución, y es un principio que ya está, creo que en los últimos 30 años, dando vuelta a nivel de las negociaciones en Naciones Unidas, la importancia de ese principio de precaución. Usted también mencionó el principio 9, que habla sobre la importancia de la participación, que también creo que en los últimos 30 años ha tomado más lugar en la conciencia de las personas en diferentes contextos, pero también se relaciona con el principio 11 y 13 de Carta a la Tierra, que yo simplemente estoy tratando de hacer puentes aquí. Entonces, sí les voy a invitar si podemos hacer un trabajo de conversa de 5 minutos. Pido ya de una vez a Ariana si puedes dividir el grupo y volvemos en 5 o 6 minutos, pero es para dar la chance que ustedes conozcan un poco de las personas que están aquí y también para que Mindaje descanse un poco. Qué bueno que estamos aquí de regreso. Para mí ha sido muy enriquecedor. Voy a llamar, hay un grupo aquí de la sala 8 que estaba Mateo Castillo. Mateo, usted tenía un comentario, creo que una pregunta también en el chat antes de irnos al grupo.
quería darte el chance a usted, no solamente para hablar en nombre de su grupo, pero también para compartir lo que ya has comentado o la pregunta que has hecho en el chat. Si puedes Gracias. abrir tu micrófono. Sobre Gracias. todo, gracias. Sobre todo estoy muy contento de ver a Mindaji. Tenía muchos años que no lo veía. Mindaji, fuimos los iniciadores de los consejos consultivos para el desarrollo sustentable. Y recuerdo que cuando empezamos con Carta a la Tierra, una de las primeras instancias educativas a la que llegó la Carta a la Tierra fue la Universidad Intercultural, en la que tú tenías especial trabajo. Y bueno, lo venía platicando con el grupo que tenemos ahorita de que pues se trata de una casualidad y coincidencia iluminada y armonizada entre la Carta de la Tierra y el pensamiento del pueblo indígena. En el planeta todos somos seres humanos y como seres humanos en algún momento en nuestras raíces muy profundas y cuando tocamos fondo nos hace pensar y construir diálogos como los que tuvieron los pueblos indígenas o como los que tienen actualmente y que los hemos traducido ahora en Carta de la Tierra para los occidentales modernos, por ejemplo, ¿no? Es una manera de hacer que estas personas, por ejemplo, como nosotros, que no tenemos esa raíz indígena tan profunda como los originarios, nos hagan recomprender nuestro estilo de vida. Y que este estilo de vida sea vivir simplemente porque ahora que hemos estado reflexionando sobre el vivir bien, el vivir cachondo, el vivir sabroso y el bienestar, y que nos estamos preocupando por ponerle un calificativo, creo que no va por ahí. Es vivir, vivir y vivir en toda su plenitud. Y esto que tú nos has planteado en los 13 principios, pues es el estilo de vivir y no hay más. Es el estilo de vivir. Y entonces, es ahí donde me siento orgulloso de la existencia de los pueblos indígenas, precisamente porque en mi experiencia de vida lo que he logrado aprender de ellos es precisamente es esta humildad y esta forma de reconectar con el otro y esta forma de reconectar con la fuente. Y con la fuente que es divina, como lo que tú expresaste y que Miriam lo reincorporó. Si dependemos del agua, entonces la fuente del agua para nosotros tiene que ser, su cuidado tiene que ser sagrado. Si dependemos del aire para vivir, entonces la fuente que nos brinda el aire tiene que ser sagrada. Y si dependemos de la tierra, de sus minerales, de sus alimentos, entonces su fuente tiene que ser sagrada. Y si dependemos del fuego, pues entonces la energía del sol, el mismo sol para nosotros tiene que ser sagrado, porque es vital para nuestras vidas. Y entonces si dependemos del amor, entonces la fuente del amor tiene que ser sagrada, por esto nos tenemos que cuidar unos con otros y nos tenemos que tener ese profundo respeto que ustedes lo tienen en su cosmogonía. Eso para mí ha sido un aprendizaje de toda la vida y que yo aprecio siempre y tengo mi profundo respeto a esa cosmogonía de los pueblos indígenas. Una preocupación, querido Mindaji, es esto de que uno de los grandes problemas que enfrentaron los pueblos indígenas con la pandemia fue la desigualdad. Sí. Y entonces, pues yo lo viví aquí en el pueblo Purépecha, y me di cuenta en varios pueblos indígenas. Entonces, la crisis sanitaria agravó problemas históricos de la discriminación y desde luego de la pobreza y creo trajo nuevas dificultades en los pueblos indígenas. Cada vez veo yo en las esquinas de las ciudades indígenas, mujeres indígenas cargando a sus hijos, aventando pelotitas para conseguir una limosna. Cada vez veo niños indígenas en las esquinas de las calles de las ciudades limpiando vidrios.
Entonces creo que esta desigualdad y esta pobreza los hizo salirse de sus pueblos, de sus formas de vivir, para venir a un espacio donde no se puede vivir bajo esa forma. Entonces es donde yo creo que la cuarta transformación no está funcionando, porque sigo viendo gente pobre en la calle. Entonces, ¿cómo lo están enfrentando ustedes desde la visión que tú tienes, que es una visión muy profesional, pero también una visión muy sentida de mucha tradición, por lo que te conozco? ¿Cómo lo están enfrentando o cómo crees que se debería enfrentar? Muchas gracias, Mateo, y es un gran gusto y honor recibir tus palabras. De verdad, te he visto en algunas ocasiones, no hemos tenido la oportunidad de volvernos a saludar cercanamente, pero sí he estado pendiente, sobre todo de la Carta de la Tierra en México. Y todo lo que comentas es un asunto internacional y que en México pues ha sido histórico. Lo que hemos visto desde los años incluso 90, cuando recuerdas que se iba a celebrar los 500 años, nosotros dijimos que no habría nada que celebrar, incluso a lo mejor conmemorar, sí, y que muchos hablaban del encuentro de dos mundos, etcétera, etcétera. Pero lo que está en el fondo es el código de dominación. Y ese código de dominación, pues, nos ha hecho a los pueblos originarios de México y en el mundo a un lado. E incluso en algunas regiones autónomas, en el caso de Panamá y en otras regiones, en Nicaragua, pues que todavía no haya una representación en la vida pública, en lo político, en lo económico, en lo social, ni en los tres niveles de gobierno como tales. Voy a hablar del caso mexicano, pero eso se puede extrapolar a otros casos. Es verdad, no con un gobierno que tienda más a la izquierda, eso no ha resuelto los problemas históricos de los pueblos. Como bien mencionas, el éxodo de las comunidades originarias hacia las grandes ciudades y en esas condiciones paupérrimas, denigrantes de las familias, que de verdad, o sea, debería dar pena no tan solo a las comunidades, sino al Estado. Sí, al Estado mexicano le tiene que dar vergüenza. Y entonces, lo que nosotros hemos propuesto desde hace tiempo, desde los años 90, es una representación directa. O sea, como tú lo mencionas, vivir, pero vivir con esa conciencia de que nosotros necesitamos un reconocimiento como sujetos de derecho público, como sujetos que merecemos tener representación en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial y en todo órgano que tiene que ver y que nos afecta directamente. Porque si alguien puede hablar por nosotros, está bien si lo hace de manera buena y con buena conciencia, si está del lado de nosotros. Pero es mejor que nosotros hablemos con esa libre determinación, con esa soberanía que traemos inherente como pueblos. Y entonces se necesita una reconfiguración de los estados nacionales y sobre todo de este estado nacional en donde yo creo que la mitad y más de la mitad tenemos algún nexo, algún arraigo con los pueblos originarios en México. Yo no sé hasta qué porcentaje, pero debemos estar orgullosos de que tenemos esta sabiduría, estos conocimientos antiguos
y esta diversidad cultural que nos hace únicos y diferentes y a la vez podemos ofrecer algo al mundo. Creo que estamos en un momento que esa 4T o cuarta transformación, si de veras fuera una transformación, pudiera dar un reconocimiento como sujetos de derecho a los pueblos originarios de México. Eso estaríamos hablando en otro ámbito. Y así podríamos hablar de Costa Rica, y así podríamos hablar de Brasil, y así podríamos hablar de Estados Unidos, de Canadá y de toda nación donde existimos los pueblos originarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Mindaji. Vamos a escuchar algún comentario o preguntas de otro grupo. Hay una sala 4, Alicia Jiménez. Sí, bueno, estuvo en el grupo, hubo como un sentimiento común. Mencionaba a Morita, luego Giovanni que estuvo ahí, y a Marcos Roberto, que no le escuchamos la voz, pero en ese momento comentando que qué gran reto es poder compartir y vivir estos principios, principios de este nuevo amanecer, ¿verdad? De instrucciones originales que nos comentaba Mindaji, en los sistemas educativos a cómo están ahora, ¿verdad? Que es muy sistemáticos, muy individualistas, etcétera. Y empezábamos nuestra conclusión así en los 5 minutos fue decir, bueno, pero ¿por qué seguimos pensando en que tenemos que hacerlo en nuestros espacios, en individualmente? Podemos pensar más en colectivo, en el que somos, en el que podemos trabajar juntos. Entonces, bueno, aquí ya vemos grupos que ya nos conocemos, cómo trabajar más en conjunto. Entonces ahí quedamos, pero al menos a mí esa fue la idea que me quedó. Pensar más en colectivo y así tenemos que actuar. Y yo, nada más una pregunta que ya me interesaba mucho y voy a comentar, y no sé si quieres tener tiempo. Mencionaste mucho al inicio de que esta sabiduría que viene de los pueblos originarios, de su relación con la naturaleza, pero también los planetas y los astros, y eso es algo que yo creo que no aprendemos mucho. ¿Cómo es que los ancestros, cómo es que los seres humanos hemos aprendido de los astros, de los planetas? O sea, ¿cómo nos podemos comunicar? Creo que eso es algo que estamos perdiendo mucho. ¿Cómo podemos aprender? Hablabas de Venus. Venus tiene una gran energía que está, ¿verdad? Influenciando a tu pueblo, pero nos está influenciando a todos y no estamos siendo conscientes. Entonces, pues eso era una curiosidad y algo que me interesa mucho, y si quieres comentar algo, no sé. Gracias. Sí, muchas gracias, Alicia. Quiero hacer 2 comentarios. El primero es sobre la colaboración. Creo que sí se ha llegado un momento en que tenemos que pensar que más que la competencia es la colaboración la que nos puede llevar a flote como humanidad. Porque incluso los sistemas curriculares educativos de parcializar la ciencia, no estoy en contra de la especialización, pero que estoy a favor también de la transdisciplina, de la interdisciplina transdisciplina, de cómo podemos acceder al conocimiento de diferentes maneras y cómo reconocer esa sabiduría antigua para enfrentar los problemas complejos que vivimos hoy. Entonces, creo que debemos ir de la competencia a la colaboración. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo nos afectan los astros y cuál es la interrelación? Desde la cosmovisión y cosmología de los pueblos, siempre nosotros tenemos un gran respeto, pues, por los astros, sobre todo por el sol, la luna, que todos los días nos afecta. Y Venus, que es un astro muy especial para nuestro pueblo, pero para toda la humanidad también. Solamente voy a poner un ejemplo de
de una práctica espiritual que así me enseñó mi abuelo, para distinguir la hermosura, la belleza de esta vida. Él hacía una reverencia al amanecer y me decía que solamente los flojos no ven el amanecer. Y entonces él reverenciaba, se quitaba el sombrero y hacía o sea, le daba el nuevo día, la presencia del sol, ese dinamismo, esa presencia de estar en este mundo. Y él hacía sus actividades y cuando yo lo acompañaba a mediodía, justo en el cenit, paraba cualquier actividad y se quitaba el sombrero. Y entonces daba gracias en ese momento por todo lo que significa estar en este mundo. Y lo mismo al atardecer, cuando ya se va el sol y empieza la noche. Y son momentos claves, son momentos que aquellos que han hecho estas prácticas pueden ustedes decirme de que algo ocurre, algo pasa. Entonces es esa conexión con los astros la que nos permite también decir que no estamos solos o que la Madre Tierra no está sola, que también tiene sus familias y nos afectan directamente. Entonces esos ciclos los estudiaron nuestros antepasados. Por eso los soles, las eras, y por eso sabemos que estamos entrando en otra era. Entonces estudiar los astros no desde la cuestión no solamente como astrológica comercial, sino de astronomía y astrología profunda, de cómo nosotros sí podemos vivir en armonía con estos ciclos. Porque son ciclos sinódicos, son ciclos largos, son calendáricas. La astronomía nos permite hacer esos estudios de cómo estudiaron los astros los antepasados en este momento y cómo podemos reconectarnos. Muchas gracias. Gracias, Mindaje. La última pregunta, comentario que quiero traer es algo que Amorita puso aquí en el chat y es primero una pregunta que dice, ¿cómo viven o interpretan los otamís la cosmogonía de la trascendencia a través de los espacios y de los tiempos en el universo? Ella también después dice, yo no soy pueblo originario, pero yo soy mi ancestro en un siguiente plano, en la trascendencia desde el principio de los tiempos. Esa es la voz de Amorita que quería traer. Entonces, ¿cómo interpretan los otomís la cosmogonía de la trascendencia? Bien, voy a comenzar por la segunda, su segundo comentario. Es verdad que nosotros vamos a ser ancestros, o sea, vamos hacia allá. Eso sin lugar a dudas, pero ¿qué tipo de ancestros queremos ser? O sea, ¿cómo podemos trascender? Ojalá y los hijos de mis hijos y los hijos, las 7 generaciones que vienen, que hablen bien de lo que hemos dejado en este mundo. Y que el mundo que, como ya se ha mencionado, que lo dejemos mejor de lo que lo encontramos. Estoy hablando en el mundo de las ideas y estoy hablando en el mundo de las acciones. Porque eso tiene mucho que ver cómo trascendemos como seres humanos. Seremos ancestros. Y de hecho es solamente concepción tiempo-espacio. Ya lo somos. Nosotros somos el resultado de los ancestros. Somos ancestros. Y vamos a ser. Entonces son ciclos de la vida. Y con respecto al primero, cómo los otomíes, pues vemos la cosmovisión y cómo tenemos estas historias de origen. Los otomíes, pues tenemos varias historias de origen, pero una de las cuales está muy relacionada con la historia de creación de la tortuga, precisamente. Cuando la tortuga, el gran cocodrilo, abrió su vientre
y se esparcieron las estrellas en el universo. Y cuenta la historia muy antigua que nosotros venimos de ese lugar, de un espacio como hoyo negro que está en las Pléyades. Hay un espacio más oscuro. Nosotros venimos de allí, de ese misterio. Y cuando venimos aquí a esta tierra, estuvimos en un lugar que se llamó Mu, el Mu, o otros le llamaron el Lemuria. Y que cuando llegamos aquí, o sea, vivíamos en armonía completa con la naturaleza, la afectación negativa mínima, y que poco a poco fuimos viendo los cambios. Y cuando fue la etapa de la glaciación, fueron los hongos los que dijeron sigan a los patos para la sobrevivencia. Pero han habido muchas glaciaciones. Entonces, esta cosmogonía del cuidado de la vida, de que venimos del misterio, venimos de ese lugar, o sea, de donde nace la luz, pero es un hoyo negro, es el misterio. Ese es el gran espíritu. Y por eso a Dios le llamamos Makihmu. Makihmu, o sea, es como la esencia de la vida. Ki es la energía y Mu es lo que ya les comenté. Es ese territorio donde se nos puso en esta tierra. Pero traducido como literalmente es el sonido del silencio. Eso es lo que significa, el sonido del silencio. Entonces, es muy hermoso, porque dentro de la oscuridad hay luz, y dentro de la luz hay oscuridad. Es como nosotros nos relacionamos con el misterio. Y no tratamos de decir o de darle calificativo, o no tratamos de descifrar lo que es el misterio. Lo que nosotros tratamos es de vivir en el misterio. Y mientras más vivamos en el misterio, más conectados estamos. Y entre más tratamos de descifrarlo, menos conectados estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mindahe, por esas palabras. Gracias al universo por darnos la oportunidad de compartir este tiempo y espacio aquí hoy juntos. Realmente fue muy inspirador poder estar aquí. Gracias a cada uno, gracias a Mindahe. Como saben, eso es un programa que es parte de nuestra cátedra UNESCO en Educación para el Desarrollo Sostenible, que coordinamos desde aquí, desde el Centro Carta la Tierra de Educación para la Sostenibilidad que está en La Paz. Y aprovecho para mencionar, primero, que tenemos un masterclass dentro de un mes en español con Carlos Francisco Echeverría, que hace la pregunta si estamos comiendo el planeta. Ya va a hablar un poco de cambio climático y sistemas agroalimentarios, pero también quisiera mencionar que la Universidad para la Paz lanzó al inicio de este año una maestría en inglés que se llama La Ciencia Indígena y Estudios para la Paz, Indigenous Science and Peace Studies, porque creo que debemos traer más esos conocimientos también en el ámbito académico. Y dar el mismo valor y dar más voz, o sea, amplificar la voz y el conocimiento, la sabiduría de los pueblos originarios en otros ámbitos. Entonces, muchísimas gracias. Yo sí, al escuchar, vi muchos puentes y relación de sus conocimientos con el trabajo que hacemos con Carta a la Tierra, y solo veo oportunidades de fortalecimiento e enriquecimiento en todo lo que hacemos. Así que muchas gracias a todos. Aquí cerramos y voy a recordar de sacarme el sombrero al mediodía y al amanecer y al final del día. Muchísimas gracias, Mindahe. Muchas gracias a todos ustedes. Sean bendecidos, y también sus familias, sus territorios y todos los lugares donde visiten. Dikhamadi Moshintini, Dikmawa.
Muchas gracias.